Los estudios de neuroimagen revelan la existencia de módulos como unidades funcionales e independientes del cerebro. El cerebro es comparado con una navaja, debido a su funcionalidad y a las diferentes estructuras especializadas. El ser humano ha tenido que adaptarse a las demandas del entorno. Gracias a esto se creó un sistema de representación que se transmite por generaciones. La ciencia cognitiva ha planteado dos hipótesis para la modularidad. Estas son: las estructuras del cerebro se han especializado en distintas funciones gracias a la evolución. Estas especializaciones se transmiten de generación a generación. El cerebro se organiza en módulos independientes que trabajan en paralelo. Las operaciones que realizan los módulos son inaccesibles a la conciencia. Solo podemos tener acceso al resultado. Los módulos interactúan constantemente para que las acciones adquieran unidad, pero no se ha encontrado un módulo central que regule a los demás. Recordemos que la neurona es la célula o unidad básica del sistema nervioso. Puede formar parte de varias redes neuronales que cumplen distintas funciones. Se pueden dar competencias entre redes modulares para determinar quién gobierna la acción. A esto llamamos darwinismo neuronal. La visión es procesada desde la retina hasta la corteza visual. Varios estudios demuestran la presencia de módulos visuales. Cada uno se encarga de traducir un aspecto visual en términos nerviosos. El área visual primaria se divide a su vez en 5 áreas. B2 se encarga de transmitir la información visual. B3 reconoce el movimiento y las formas. B4 distingue el color. Y B5 procesa movimientos. Si la corteza visual sufre algún tipo de lesión, que puede ser un accidente cerebrovascular o un traumatismo, se pueden aún procesar imágenes. Solo ciertas capacidades se van a ver afectadas dependiendo el módulo que esté dañado. Agnosia visual si la lesión afecta al área B1. Esta enfermedad se caracteriza por la capacidad de reconocer la forma pero no el significado de lo que se ve. Si la lesión se encuentra en el área B4, se genera cromatopsia, en la cual las personas solo pueden ver el mundo en tonos grises. El color desaparece del presente y de todos sus recuerdos. Una lesión en el área B5 produce acinetopsia, que es la incapacidad de percibir movimientos. Jerry Fodor es psicolingüista y filósofo. Es uno de los padres del funcionalismo psicológico. Ha aportado en gran manera a la ciencia cognitiva. Propuso que el cerebro está compuesto de módulos integrados por un sistema central, los cuales no están disponibles a la conciencia. Noam Chomsky es un lingüista y filósofo estadounidense. Sus aportes han contribuido mucho al desarrollo de la ciencia cognitiva. Propuso la gramática generativa. Realizó varios estudios sobre la adquisición del lenguaje en los niños y planteó que existe una estructura mental heredada que facilita la adquisición del lenguaje. El lenguaje se divide en dos grandes módulos. El de Broca, encargado de la producción del lenguaje, y el de Wernicke, encargado de la comprensión de las palabras. Cuando aparecen lesiones en los módulos del lenguaje se pueden producir afasias. La afasia de Broca se caracteriza porque los pacientes sí saben qué decir pero son incapaces de generar palabras para expresarlo. En la afasia de Wernicke, los pacientes no comprenden lo que escuchan y tampoco son capaces de elaborar palabras. Se puede presentar dislexia, que es la dificultad para leer y escribir. El bilingüismo es una lesión que afecta a la lengua madre, pero no a la que se adquiere posteriormente. La apoplejía es un derrame cerebral que inmoviliza la mitad del cuerpo. El lenguaje tiene elementos emocionales que se generan por el ritmo, el tono, etc.
El procesamiento de estos componentes se da en el hemisferio derecho. Los módulos están en constante cambio. Esto es gracias a la plasticidad cerebral. Los mapas de representaciones cambian dependiendo de la circunstancia. Created using Powtoon.